Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Soy el Dr. Yus, director y CEO de Dr. Minds Marketing Médico. Es un honor estar aquí para mí dirigiendo este evento tan especial. Sean bienvenidos a la segunda ponencia exclusiva para cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, organizada por el equipo de Dr. Javier Camacho Mondragón, candidato a la vicepresidencia de la ONCPER 2021-2023. La Asociación Mexicana de Internet y Dr. Minds Marketing Médico. El día de hoy trataremos un tema de mucho interés para todos como médicos especialistas, el cual es de suma importancia a la hora de recibir un citatorio médico legal. Un citatorio médico legal es el documento legal que se expide para citar a una persona ante una autoridad por un motivo en específico. En la medicina, específicamente en la cirugía plástica, las estadísticas de citatorios y oficios gubernamentales emitidos son altos. Es por ello que es de suma importancia que sepamos cómo debemos actuar ante ellos para evitar adversidades. Conoceremos los requisitos principales que la ley señala para realizar los diferentes tipos de citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos, así como las resoluciones que en su momento puedan existir en materia civil, penal o administrativa. Es por ello que es de gran interés que los cirujanos plásticos conozcan las atribuciones de la autoridad y cómo contar con los medios de defensa que tienen a su alcance. Damos inicio a nuestro segundo webinar y le damos la bienvenida al doctor Javier Camacho Mondragón, cirujano plástico certificado, candidato a la vicepresidencia de la ANCPER, y al licenciado José Arturo Rodríguez Ávila, licenciado en Derecho y director general de Jara y Asociados, Servicios Profesionales para el Bienestar de las Familias y del Profesional de la Salud en México. Comenzamos. Buenas noches, cirujanos plásticos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Como saben, soy el doctor Javier Camacho Mondragón, cirujano plástico certificado, miembro de la ANCPER, y estamos contendiendo para la vicepresidencia de la ANCPER 2021-2023. Les doy la bienvenida a todos mis colegas y les quiero informar que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook, Javier Camacho, vicepresidente. Para aquellos colegas que no pudieron alcanzar a registrarse en esta ponencia, las pueden ver en nuestras redes sociales, entonces hay que comunicarse. Como se mencionó, el día de hoy vamos a abordar el segundo tema, médico legal, qué hacer ante un citatorio médico legal, que está enfocado a todos los cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos. Este tema se ha hecho con mi equipo de trabajo y un servidor, con mucho entusiasmo y dedicación, trayéndoles a los mejores expertos en el tema legal. Los he escuchado a lo largo de esta pandemia y entre muchas de las preguntas nos ha llegado por nuestras redes sociales las relacionadas con la preocupación a los procesos legales, administrativos y penales que presentan los cirujanos plásticos ante algunas adversidades, entre ellas identificar la importancia que tienen cada uno de los requisitos de las autoridades para hacerse de su conocimiento un procedimiento judicial, identificar cómo debo presentarme ante un citatorio legal, cómo debo actuar como testigo ante un proceso judicial, qué riesgo tiene el que participe como testigo en el mismo. Esto, entre otras preguntas que nos generan mucha incertidumbre. Es por eso que es para mí un placer presentar al licenciado Arturo Rodríguez, experto en el tema. Adelante, licenciado Arturo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor. Pues en verdad, como usted bien lo maneja, hoy en día nos encontramos con mucha angustia, a veces hasta preocupación relacionado en el qué va a suceder si me llegan a citar, de qué forma y qué procede, porque pues desconocemos realmente los actos jurídicos judiciales en este caso, en el que a veces caemos en abuso por parte de ellos. Entonces, como preámbulo, realmente es muy importante tener el conocimiento qué es un emplazamiento, en qué materia se tiene que llevar a cabo, qué es una notificación, cuáles son sus consecuencias, así como también por qué me está citando o por qué en su momento me requiere la autoridad algún documento de la práctica profesional del ejercicio de la profesión. Entonces vamos a iniciar con la primera diapositiva para efecto de tener el conocimiento qué es un citatorio. El citatorio realmente es un formulario del tribunal
Ministerio Público y o cualquier autoridad federal o local. Hablemos de ministerios públicos federales, hablemos de ministerios públicos locales o, en su momento, Poder Judicial de la Federación. ¿Qué le notifica a los demandados o a los imputados que están siendo enjuiciados? E indican el día en el que el demandado debe de comparecer ante el juzgado. El tribunal no tiene ningún poder para escuchar casos antes hasta que el demandado sea citado, por lo cual el demandante elige ambas, la fecha de comparecencia y la fecha en el juicio, por lo cual la fecha del juicio es muy automáticamente dentro de los 14 días después de la fecha de comparecencia. La comparecencia puede ser en cualquier día de la semana, de lunes a viernes en un horario de 9 a 3 de la tarde nada más. Se puede solicitar la habilitación de los horarios posteriores a los autorizados con los fines de semana en su caso, ya que si bien es cierto, muchas veces no se encuentra el buscado, por lo que en este caso se solicita ya sea a policía ministerial o al actuario en su caso, para efecto de que se pueda habilitar horarios y poder transcurrir después de las 3 de la tarde para efecto de dejar el citatorio, o bien los fines de semana. En la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta de igual forma que las actividades legales, dentro de las cuales son acciones que tienen alta trascendencia hacia los derechos y obligaciones de los gobernados y de las propias autoridades de la notificación. Una notificación es el acto procesal mediante el cual la autoridad jurídica da a conocer a las partes algún acontecimiento dentro de un procedimiento que se materializa a través de la diligencia practicada por un funcionario con fe pública. Como lo veíamos en la plática anterior, se deben de identificar primordialmente y decir de qué autoridad van dirigidos. Por lo que esto se va a gozar solamente una presunción de legalidad y es eficaz desde su emisión, ya que debe de ser firmado por la autoridad que lo está expidiendo, llámese Ministerio Público o juez. De ahí que en este acto público, con fecha cierta, válidamente produce sus efectos desde que se practica, por lo que para generar consecuencias distintas es necesario que la ley disponga la forma en que se debe de producir los efectos. Vamos a entrar un poquito en materia civil. En materia civil, lo que se llama el emplazamiento. El emplazamiento es el conocimiento de la demanda por tal vez una acción de reparación del daño en el cual ustedes van a ser requeridos. Para esto deben ser notificados en el lugar que normalmente se lleva a cabo en el consultorio. En materia penal lo que sucede es que se les envía el citatorio para que se presenten a fecha y hora que el Ministerio Público se le está otorgando. De la misma forma, se le puede dejar un citatorio para efecto de que usted presente dentro de un término que normalmente la autoridad del Ministerio Público otorga. Son 5 días para efecto de que usted presente ante dicha autoridad la copia del expediente clínico. Por lo que no podemos rebasar esas técnicas porque a final de cuentas nos puede llegar un segundo citatorio, pero ya con las situaciones en las que nos van a prevenir con alguna multa en caso de volver a incumplir. En la siguiente diapositiva, nosotros podemos encontrar que cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará un citatorio en el mismo domicilio donde sea buscado, sea para que espere a una hora fija al día hábil posterior que se señale en el mismo o para que acuda a notificarse en las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de 6 días, contando a partir de aquel en que fue dejado el citatorio. En caso, vuelvo a repetir, si ustedes no se presentan dentro del término que ellos están otorgando, va a venir un segundo citatorio, con los apercibimientos de que en caso de que incumplan, serán multados. Ahora bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón. El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada, y si la persona citada en su presentación legal no lo esperan, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio, o en su defecto con algún vecino,
en caso de que estos últimos se negaran a recibir la notificación. Es muy importante recibir ese tipo de notificaciones. No va a suceder nada, al contrario, es la iniciativa en la cual nosotros tenemos que iniciar la defensa. ¿Por qué? Porque en el mismo citatorio nos vamos a dar cuenta qué es lo que está requiriendo la autoridad. Como vuelvo a insistir, tal vez sea una notificación porque usted ha sido denunciado o ha sido demandado para efectos del emplazamiento. En la siguiente diapositiva, entrando en materia penal, ya que si bien es cierto es lo más riesgoso, lo más angustiante para el profesional de la salud, debido a que si nos llega un citatorio por parte de la Fiscalía General de la República o la Fiscalía General del Estado, según sea el caso, nos vemos solamente dentro de la angustia de saber en el que pues ya vamos a ser detenidos, por lo que pues debemos entender que nuestra Constitución en el artículo 29 confiere que el Ministerio Público, dentro de la función de investigación de los delitos, el cual en muchas ocasiones dará inicio a una carpeta de investigación en la que nunca una persona puede ser detenida. ¿Debido a qué? A que si bien es cierto, no pueden violentar, en este caso, actuando el profesional de la salud por un delito doloso, puede ser privado de la libertad. Pero si estamos hablando que el ejercicio de la profesión del médico causa sobre un procedimiento penal un delito culposo, no se le puede violentar en ningún momento la presunción de inocencia, por lo que usted debe de ser citado, oído y vencido en juicio para efecto de llevar un procedimiento y hasta que no se dicte sentencia, en esos momentos usted será culpable. En estos casos, si tras la práctica de la diligencia de la investigación reúne el Ministerio Público los datos de prueba que le permitan establecer que se ha cometido un delito, esto que es hecho que la ley señala como tal, y exista la probabilidad en que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, puede considerarse oportuna la intervención judicial con el propósito de que sea conducido a proceso. Para tal efecto, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de control la citación del imputado o la emisión de una orden de comparecencia o de una aprehensión en su contra. Para estos tres últimos términos, que estamos hablando de la citación, orden de comparecencia y la orden de aprehensión, vamos a entender como la primera. Si usted es citado, usted no tiene ningún riesgo, al contrario, usted debe de presentarse sin ningún temor. Si es una orden de comparecencia, vamos a poner el ejemplo. Usted fue perito o se asignó como perito, o usted fue llamado dentro de una investigación, una carpeta de investigación, en la cual lo citaron como testigo. Pero en el momento de que el Ministerio Público hace la diligencia ante un juez de control y usted fue citado para efecto de que se desahogara su testimonial dentro de la autoridad del juez de control y no comparece, en ese momento el juez de control va a ordenar la comparecencia directa. En caso de que usted vuelva a faltar a esa comparecencia, lo que hace el juez de control es dirigirse para su presentación. Muchas veces llegamos y dicen, es que ya tengo una orden de presentación. ¿Qué sucede en este caso? Policía Ministerial lo único que va a hacer es localizarlo a usted el día y hora previo a la audiencia señalada y lo va a trasladar sin temor de que usted sea privado de la libertad. Únicamente están ejerciendo la función para que se desahogue y no se le perjudique al imputado dentro del procedimiento los términos legales que tiene para que se desarrolle su situación jurídica. Por lo que a la hora de la presentación, usted no tenga temor, simplemente lo va a trasladar el policía ministerial para que esté presente en la audiencia señalada y se desahogue dicha audiencia. Y la orden de aprehensión en su contra es cuando realmente se encuentran muchos elementos. Esos elementos puede ser que se determine una aprehensión por parte de un juez de control. Él es el único que la debe de firmar y autorizar. Y el juez de control la va a autorizar siempre y cuando cumplan todos los elementos para efecto
de que usted esté privado de la libertad. ¿Esto qué conlleva? A conocer el catálogo dentro de la Constitución de los delitos graves. Vuelvo a insistir, muchas veces nosotros somos sometidos a un procedimiento que a veces el paciente llega a trascender con hechos refiriendo que usted trató de violarla, que usted trató de abusar sexualmente, que usted abusó dentro de su parámetro y de su instancia y de su profesión, realizar un delito. En esas cosas sí no debemos de tener mucho cuidado y saber qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque sí se corre el riesgo en el que usted sea detenido. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público le va a solicitar al juez de control que se le detenga. ¿Para qué? Para resguardar al gobernado y que usted no siga cometiendo ese tipo de conductas. Entonces, pero si usted tiene un conflicto relacionado exclusivamente a la relación médico-paciente por una inconformidad que el paciente tema que fue una negligencia médica, usted nunca va a ser privado de la libertad. Al contrario, primordialmente le va a llegar un citatorio para efecto de que usted presente la copia certificada del expediente clínico para saber quién más estuvo o intervino dentro del procedimiento. Una vez que se tenga eso, se le va a enviar ahora sí un citatorio para que la fecha y hora usted se presente como imputado. De igual forma, puede ser directo o indirectamente. ¿A qué voy? A que el paciente ya no regresó. El paciente fue atendido por un tercero y con ese tercero tuvo el problema. Inicia obviamente la carpeta de investigación en contra del médico tercero. Con el transcurso de la diligencia y del desahogo de los datos de prueba, el defensor puede solicitar que se investigue a los médicos previos que vieron a la paciente o al paciente. Entonces, usted puede ser citado como testigo, ya que si bien es cierto, no tiene ningún elemento para que usted le encuadre en un delito. ¿Por qué? Porque tal vez él renunció de forma voluntaria a la relación médico-paciente. Por ende, el conflicto sucedió en otro lugar, por lo que usted únicamente le van a llamar para ver qué tipo y antecedentes tuvo el paciente antes de haberse cometido dicho delito. En la siguiente diapositiva vamos a conocer también que el citatorio es uno de los 3 mecanismos procesales que permite conducir al imputado a proceso, como le explicaba. Los otros 2, como se indicó, son la orden de comparecencia a través de la fuerza pública y la orden de aprehensión, dentro de los ejemplos que acabo de mencionar. De conformidad con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿esto qué quiere decir? Que este código está vigente a nivel nacional, no hay otro, es el único código nacional de procedimientos que nos va a indicar qué va a suceder dentro de los parámetros de los citatorios o notificaciones. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, cuando el Ministerio Público anuncie que obra la carpeta de investigación y datos de prueba que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar alguna de las 3 formas de conducción del imputado a proceso. Cabe señalar que a veces por ahí nos dan información de que el paciente o los familiares iniciaron una denuncia. Cabe aclarar que el Ministerio Público hoy en día no está obligado a hacerle del conocimiento, sino que él puede llegar su investigación, como lo estamos viendo en el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si él determina que se cometió el hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, con esas 2 acciones, lo que hace el Ministerio Público es solicitar al juez de control que se le haga del conocimiento para que se dé la audiencia inicial, que es la primera audiencia del procedimiento penal, y en ese momento se le haga del conocimiento. En ningún momento se le está violentando sus derechos, ya que si bien es cierto el Código Nacional lo autoriza, también la Constitución. Por lo que si a usted le llega un citatorio como imputado,
sin tener conocimiento previo de la carpeta y le dice a un abogado que le violentaron sus derechos, no procede el amparo. ¿Por qué? Porque muchos abogados lo que hacen es decir, pues vamos a presentar un amparo porque le están violentando sus derechos. Entonces, eso es improcedente. ¿Por qué? Porque en ningún momento, al contrario, por eso se le está haciendo del conocimiento para que usted ingrese y se le haga del conocimiento de la imputación que se le va a hacer. Cuando el Ministerio Público solicita a la autoridad judicial un citatorio, está ejerciendo acción penal en su contra. Para ello no implica que le pierda la dirección de la investigación, como lo dice el artículo 211. En la siguiente diapositiva, vamos a encontrar de igual forma tales citaciones tiene por objeto que se le celebre una audiencia inicial en la cual el Ministerio Público formulará la imputación, por lo que vuelvo a insistir, previo a esto, si no tenía conocimiento, no se le está violentando sus derechos, al contrario, por eso se le está llamando para que se presente con el juez de control para que en ese momento el Ministerio Público haga la imputación. El abogado lo que debe debatir es esa imputación. Debe de presentarse para defender al profesional de la salud y debatir que no cuenta con los elementos suficientes y conocer realmente cuál es el procedimiento y cada una de las etapas de esta audiencia inicial. Sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares, se definirá el plazo para el cierre de investigación. Dentro del procedimiento se hace la imputación y se le da el uso y voz para el defensor para que debate esa imputación. En caso de que al juez no le asista a los comentarios del abogado, su defensa, procederá en su momento para manejar lo que es la vinculación a proceso. Volvemos a insistir con que exista el hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado, con eso el juez tiene para vincularlo a proceso. Y las medidas cautelares, ojo con esto, debe de ir muy defendido con una persona que conozca el sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares, lo primero que va a solicitar el Ministerio Público dentro del catálogo de las medidas cautelares va a ser la máxima, la privación de la libertad. ¿Por qué? Porque la privación de la libertad le va a garantizar a la víctima que usted no vuelva a cometer un delito como el que probablemente está manejando. Para estas medidas cautelares deben de haber varios requisitos. Uno de ellos puede ser que usted se presente con domicilio diferente o que nunca haya sido localizado previamente a estas diligencias, por lo que el Ministerio Público va a sustentar que usted se puede extraer de la justicia. Y si no lleva a su abogado en ese momento, ahora sí que debemos ir preparados hasta con la cédula ¿cómo se llama? De nacimiento y la acta de nacimiento y documentos, todo su abogado se lo debe de pedir para que en ese momento a usted no me lo priven de la libertad, porque sería una privación de libertad justificada. Ya no estamos hablando del delito como tal, sino que usted se puede quedar privado de la libertad por una medida cautelar, porque el Ministerio Público justificó que usted puede extraerse de la jurisdicción por no tener un domicilio dentro de la misma. Por lo que ahí muchas veces los médicos se quedan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando el Ministerio Público solicita al juez de control que emita una citación y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, el imputado seguirá gozando de su libertad, ya sea porque según la ley el delito no tiene pena privativa de la libertad. A esta alternativa, o que teniéndola, dicha autoridad estima que no existe la necesidad de cautela. Vuelvo a insistir, a veces no tanto es por el delito, sino por la situación de los elementos que manejan las medidas cautelares. Los requisitos que debe de cubrir la imputación, obviamente, pues es que usted haya señalado como tal y se haya presentado dentro de los parámetros como lo especificamos hace un rato. En la siguiente diapositiva nos vamos a dar cuenta que es importante distinguir entre la citación que se realiza al imputado como la forma de conducción o proceso u otras citaciones judiciales. Ello en especial es importante en cuanto a las consecuencias que acarrea la inasistencia injustificada del imputado a tal citación. Hace 8 días estábamos platicando
que si usted se encuentra en cuarentena, podemos manejar la justificación. Si usted no se encuentra dentro del estado donde se haya realizado el procedimiento, por alguna situación personal o profesional está fuera del mismo, también podemos justificar, ya que nosotros no teníamos previamente ninguna notificación como tal. Entonces se debe de acercar con su asesor jurídico para efecto de poder controlar ese tipo de notificaciones. Por lo cual se expide para comparecer en su audiencia inicial en términos de la fracción segunda del artículo 141 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de dicha inasistencia, dará lugar a un orden de comparecencia a través de la fuerza pública. Son los medios alternos que goza tanto el juez para poder realizar dicha diligencia, como les decía, para garantizar los derechos del imputado y no se le violen los términos legales. Asimismo, la inasistencia a otra citación judicial tiene como consecuencia que se declare al imputado sustraído la acción de la justicia, dando lugar a la emisión de la orden de aprehensión en su contra de conformidad de igual con el 141. Como lo manejábamos hace rato, si realmente el Ministerio Público ve que usted se está escondiendo y que su defensor dice no, no lo presentes, habla con él, con el policía ministerial, en ese momento el policía ministerial va a proporcionar su informe al juez y el juez puede determinar sin duda una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque él va a temer que se está sustrayendo de dicha acción. En la siguiente diapositiva vamos a ver que aunque la orden de comparecencia por su propia naturaleza es restrictiva de la libertad personal, pues implica que el imputado se ha llevado a la audiencia inicial mediante la fuerza pública y tendrá la obligación de permanecer en ella hasta su conclusión. No le da la calidad de detenido, sino nada más de presentado. Esto implica que al concluir la audiencia inicial, el imputado va a seguir el proceso en libertad, salvo que el Ministerio Público faculte la necesidad de una medida cautelar de prisión preventiva. En este caso sería justificada, cuando se trate de un delito que le merezca la pena privativa de la libertad y el juez de control determine imponerla. Si usted en ese momento no prueba que radica y que tiene un domicilio y que su INE y que tiene documentos de servicios del mismo inmueble en donde esté justificando que permanece en esa jurisdicción, el juez puede tener la libertad de solicitar e imponer la medida cautelar, que es la privación de la libertad justificada, como lo estábamos manejando. En la siguiente diapositiva, entendemos que de las tres formas de conducción del imputado a proceso, la cual presenta una excepción el régimen general de las libertades personales de la orden de aprehensión, misma se reconoce en el párrafo tercero del artículo 16 constitucional, el cual fija las condiciones bajo las cuales el Estado puede generar una afectación válida al derecho a la libertad profesional. Bajo tal figura, conforme a derecho precepto, no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Vuelvo a insistir, en este mismo el 141 nos maneja que el juez de control es el único que puede solicitar la orden de aprehensión. Ya no es el Ministerio Público como anteriormente lo hacía. Si usted es privado de la libertad y lo llevan ante el Ministerio Público, tenemos por ahí defensas en las cuales usted debe de darle la libertad inmediata, ya que si bien es cierto el abogado lo primero que debe de hacer es si está, qué tipo de delito es y si se encuentra dentro de los catálogos de los cuales está autorizada la autoridad para privado de la libertad y si tiene la orden judicial para tal efecto. Si no, desde el Ministerio Público nos vamos y lo tenemos que presentar ante el juez de control con una buena defensa para que usted no tenga en ningún momento esa conducta de la privación de la libertad. Por lo que en este momento, y dado que se daría el 16 constitucional, va a ser sancionado con la pena privativa de la libertad y la orden de datos que establezca que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo haya cometido, como lo estamos manejando.
Por lo que en la siguiente diapositiva, esto involucra que, tratándose de un delito que tenga pena no privativa de la libertad o alternativa, la preventiva será improcedente, como lo manejaba hace un rato, ¿no? Asimismo, en virtud de que lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tratándose de delitos con pena privativa de la libertad, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de cautela. Tal supuesto podría actualizarse. Vuelvo a insistir, ¿cómo se actualiza? Dentro de los parámetros de las medidas cautelares. Por ejemplo, si el citatorio y el orden de comparecencia respectiva no cumplieron su objetivo, o si el Ministerio Público demostró alguna otra circunstancia que evidencie la posibilidad de que el imputado se evada de la acción de la justicia, en ese momento va a solicitar una orden de aprehensión que se le quede privado de su libertad por temor a que usted se pueda extraer de la justicia. De igual forma, en cumplimiento de lo dispuesto por el 16 constitucional, también debe proceder denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Y en ese momento el defensor debe ver qué tipo de delito y por qué me lo están privando de la libertad. Si no está dentro de del catálogo de los delitos que autoriza la Constitución para que usted sea privado de la libertad, que vuelvo a insistir, dentro del ejercicio de la profesión, en ningún momento ustedes están sujetos a que los priven de la libertad. Eso ya se le llama una inadecuada defensa. El Ministerio Público precisa realizar también la clasificación jurídica del delito, que eso es lo que el abogado debe de solicitar de primera instancia en el momento que va a llegar a su defensa, debiendo especificar, según lo establece el artículo 141, el tipo penal que se le atribuye, el grado de la ejecución, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda a la reclasificación correspondiente. Hay que tener mucho cuidado con estos términos, más que nada del tipo de acción doloso o culposo. Vuelvo a insistir, el ejercicio de la profesión por la relación y la defensa de la víctima estaríamos pues, más que nada precisados en los delitos culposos. ¿Esto qué quiere decir? Que no se tiene la intención y no se tuvo la intención de realizar la acción. Por lo que hace a los delitos dolosos, en ese momento sí pueden realizar desde el Ministerio Público una orden de aprehensión oficiosa. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de llegar al juez de control, yo voy a solicitarle al ministerio, yo como Ministerio Público le solicito al juez de control sin tener su conocimiento. ¿Esto qué es? Que llega la víctima, hace la denuncia y por ser un delito doloso, abuso sexual, violación, en ese momento yo solicito de inmediato ante el juez de control una orden de aprehensión de forma oficiosa. Esto es previo a la justificada. Entonces, debemos de tener mucho cuidado aquí porque pueden llegar y ser detenidos sin que ustedes tengan conocimiento por el tipo de delito que esté autorizado y el juez hoy en día es el que obsequia esas órdenes, por lo que deben de ir muy bien requisitadas. En la siguiente diapositiva, en los términos del 141 y 142 del mismo ordenamiento, el Ministerio Público también deberá hacer una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa de los registros correspondientes, exponiendo las razones por las que considera que obra datos de pruebas suficientes para establecer que se ha cometido el hecho señalado por la ley como delito, y que exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Con esos elementos, ante una audiencia inicial, usted puede ser vinculado a proceso. Eso no quiere decir que usted sea culpable y eso no quiere decir que usted se vaya a quedar privado de la libertad. Con una buena defensa, usted va a llegar a un proceso penal en libertad y sin el riesgo de que se quede por una orden de aprehensión justificada. Entonces, el Ministerio Público puede formular su solicitud de orden de aprehensión por cualquier medio que garantice su autenticidad o en una audiencia privada, y el juez de control resolverá dicha solicitud en audiencia o a través de un sistema informático, en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos. ¿Por qué dice secrecía? Porque no están obligados a preverlo a usted, sino simplemente ellos están buscando
que se lleve a cabo los parámetros de la Constitución y lo que nos dice el 141 y 142, por lo que el juez va a resolver, y si cumplen con los elementos por un delito doloso, en ese momento se va a ordenar la aprehensión en su contra. O de lo contrario, el Ministerio Público, dentro de la audiencia inicial, le va a llegar el citatorio, nos presentamos y hay que cuidar las medidas cautelares, porque en esa medida cautelar seguramente el Ministerio Público va a solicitar la más alta, que es la privación de la libertad por una justificación que el mismo Ministerio Público puede establecer en el juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado y que el defensor conozca tanto sus derechos y su esfera jurídica. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar, dentro de los parámetros que un ministerio público pudiera tener y que corremos nosotros riesgo para que nos encontremos dentro de un procedimiento penal, debemos siempre saber qué tipo de delito y cómo lo está integrando el Ministerio Público. Para tales casos, se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados dentro de una solicitud que el Ministerio Público debe de solicitarle ante un juez de control. Si esta orden no existe y usted lo detienen y lo trasladan ante el Ministerio Público y no está autorizado para... ¿Por qué? Porque el Ministerio Público debe de presentarlo de forma inmediata ante un juez de control. Si no lo hace, obviamente estaría violentando los derechos. Yo por lo regular, lo que siempre llego a hacer ante el Ministerio Público es solicitar ese tipo de elementos, que me diga cuál es su participación, tipo de delito, si fue doloso o culposo y cuál es la intervención que se le está dando. ¿Para qué? Para que usted tenga una adecuada defensa y en ese momento nos vamos, porque yo sé los requisitos que debe tener el Ministerio Público para poder llevar a cabo todos y cada uno de los requisitos que la autoridad nos pide. ¿Por qué me aboqué mucho a la situación penal? Porque en la situación penal es lo que hoy en día nos asusta. Cuando nos llega el citatorio, pretendemos o sabemos que muchos han sido privados de la libertad, por lo que debemos de tener mucho cuidado. Si en cualquier momento, por cualquier razón de una defensa inadecuada, usted puede perder esa libertad. Debe tener mucha tranquilidad y saber a quién le deja su asunto, para que usted no corra el riesgo de poder ser privado de la libertad. Hoy en día veo que muchos médicos están marchando, están tratando de hacer legislación para que no se les afecte, cuando realmente ustedes tienen mucha defensa dentro de los artículos, dentro de los códigos, por lo que no deben de temer. Al contrario, deben de estar asesorados y de mínimo conocer estos principios, que digo, aquí el doctor Camacho está muy angustiado sobre esta situación y le agradezco mucho por invitarme y pues bueno, ser parte de esta iniciación de cultura para ustedes. Entonces, por lo que pues no sé si hasta el momento se tenga alguna pregunta. Muchas gracias, licenciado. Muy interesante su plática, sobre todo para aquellos cirujanos plásticos que han presentado un evento en cualquier momento, llegando a una adversidad de este tipo. Quiero invitar a los colegas que están presentes aquí en el webinar a que hagan llegar sus preguntas a la ceja que está abajo de la pantalla de preguntas y respuestas o al chat, ¿sí? Licenciado, tengo una pregunta para hacerle. ¿Cuántos citatorios de diferente naturaleza pueden llegar a nuestro consultorio? Ok, dentro del ejercicio de la profesión como médicos, únicamente las autoridades que pueden intervenir dentro de la misma son autoridades administrativas, penales y civiles. ¿A qué voy? A que en cualquier momento puede haber una queja, llámese administrativa, estamos hablando de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o en su momento la estatal, y ellos pueden también intervenir. No es ninguna autoridad, pero si bien es cierto, son medios conciliatorios, pero están apegados al Código Civil y al Código de Procedimientos Administrativos, por lo que de primera instancia podría ser eso. Si son médicos que están trabajando, están prestando su servicio
ante instituciones públicas, llámese, entonces pueden ser requeridos por contralorías como tal. De lo contrario, si son privados, pueden ser únicamente solicitados por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y o, en este caso, Ministerio Público Federal, local, perdón, local, porque no estamos interviniendo sobre una institución. Si usted está dentro de una institución, también puede intervenir la Fiscalía General de la República para determinar cualquier tipo de delitos. Y en relación a materia civil, cuando se solicita la reparación del daño objetiva y subjetiva, en ese momento un juez de lo civil entraría y él mandaría los emplazamientos correspondientes. Son las únicas autoridades, doctor. Gracias, licenciado. ¿Cuáles son los puntos que componen un documento de notificación que llega del Ministerio Público o por un juzgado o tribunal del Estado? Ok, eso es muy importante porque debe de ser dirigido y debe de estar su nombre completo. La vez pasada platicamos algo en el que pues por COFEPRIS no había ningún problema si venía mal el nombre. En este caso sí, si su nombre no está completo, usted no debe de atender dicha diligencia. Asimismo, debe de ir el domicilio exacto por el cual se le esté buscando. Y por ende, para no violentar la Constitución, digo que muchos ministerios públicos lo hacen porque nada más mandan la citación, pero no dicen en qué calidad y lo están citando. Por ejemplo, el Ministerio Público le dice que se presente tal fecha para efecto de que se le haga conocimiento, bla, bla, bla. Y abajo dice que se presente con abogado o representante legal, bla, bla, debidamente acreditado. Esos son los elementos que nosotros vamos a observar que usted va como imputado. Si usted va como testigo, únicamente le van a hacer igual, que venga su nombre completo, la dirección, qué autoridad lo está firmando, y nada más va a decir que usted comparezca y no va a venir que se debe de presentar con abogado o representante legal debidamente acreditado. Esas son las únicas diferencias que debemos de tener. En una, vamos como imputados cuando solicitan que sea asistido por abogado y cuando no venga ese párrafo, va usted como testigo. Hay que tener mucho cuidado. Hoy en día la autoridad ya no quiere alegar con abogados. Hoy en día la autoridad dice, te cito como testigo, te comparezco y en ese momento puede cambiar también la calidad. Por lo que por más sea de que usted vaya como testigo, debe ser asesorado y no importa, aunque uno no intervenga dentro de la diligencia, yo lo que hago es estar ahí presente con ellos. Le digo al Ministerio Público, yo no voy a intervenir, yo sé que viene como testigo, pero únicamente atendiendo al profesional de la salud. Nos están llegando más preguntas. Otra pregunta, ¿qué debo hacer ante un citatorio como perito médico forense de la especialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva? Ok, ese es un tema muy largo porque sí lleva varias precisiones y hay que saber en qué momento usted va a intervenir como perito. Como perito usted va a ser únicamente llamado ante el juicio oral, que es la tercera etapa de un procedimiento penal. Y en ese juicio oral, usted ya va a tener que ser aleccionado en qué momento va a intervenir y únicamente lo que debe de hacer es referir al peritaje o al documento que usted haya emitido sin salirse de esas esferas. ¿Por qué? Porque el defensor lo que va a hacer es tratar de tirar su testimonial como perito para poder defender a la víctima, por lo que debemos estar precisos en ese momento y saber y conducirnos para que no tengamos ningún problema en el momento del desahogo. Pero sí es un tema muy específico, pero quedamos a la orden para poder especificar en qué momento, que vuelvo a repetir, es en el juicio oral y cuál es su función como tal. Ok, nos llega otra pregunta. ¿Qué hacer ante un citatorio de audiencia de conciliación? Ok, realmente el Ministerio Público y como el juez de control es una ventaja en el sistema penal acusatorio que hoy día nos ocupa, porque en todo momento el Ministerio Público nos va a invitar a llegar a una conciliación. ¿Por qué? Porque si él ejercita la audiencia inicial, el juez de primera instancia le va a decir al Ministerio Público si agotó ese medio conciliatorio.
Si no lo agotó, el Ministerio Público no le dará entrada a la audiencia inicial y va a regresar la carpeta para que se efectúe ese medio. Ahora, si se efectuó y las partes no llegaron a una conciliación, el juez de control en todas las etapas, hasta antes del cierre de la etapa intermedia, en ese momento el juez va a estar invitando a las partes a llegar a una conciliación. Por lo que de mi parte, si hay medio para poder llegar a una conciliación y no terminar un juicio, se podría arreglar. De lo contrario, si nosotros tenemos todos los elementos, no podemos llegar a ninguna conciliación y concluir el juicio con éxito. Preguntan qué hacer ante una notificación para una audiencia ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o comisiones estatales de arbitraje médico. ¿Puedo ir con mi abogado o debo ir con mi abogado? Es lo que pregunta. Muy buena pregunta. En todo momento debe de ser asistido porque en ningún momento sabe si estas personas traigan abogado. Muchas veces lo manejan como familiares. Dicen, es que viene conmigo mi primo, mi hermano, pero a final de cuentas es el abogado. Entonces, en la comisión, como no se acreditan como tal, y aparte la comisión siempre tiene los dos elementos, un médico y un abogado, precisamente para equilibrar la situación ante las partes, tanto el usuario como el profesional de la salud. Entonces, debemos entender que usted debe de ser en todo momento asistido. ¿Por qué? Porque desconocemos las etapas. Al igual y el procedimiento que usted practicó fue lo adecuado, pero al igual y el abogado de la misma comisión le maneje términos jurídicos que usted no va a comprender, más porque usted va con otra idea, usted va presionado por lo que está sucediendo y no va a poner mucha atención, por lo que sí siempre se requiere que usted esté atendido y asistido por un abogado. Ok. Estoy obligado a entregar una copia del expediente clínico a la autoridad administrativa de arbitraje médico. ¿Y cuál sería? ¿Sería impresa? ¿Sería electrónica? ¿Sería certificada, foliada o sellada? Normalmente la autoridad no lo pide. Bueno, en este caso vuelvo a insistir, no es ninguna autoridad en específico si estamos hablando de la comisión. La comisión puede solicitar la copia del expediente, es uno de los requisitos. En caso de que usted incumpla, la misma comisión dentro de su reglamento puede manejar y puede darle vista al Ministerio Público por la omisión que usted está haciendo y no llevar a cabo. Esa es la única autorización que tiene la comisión. En caso de que usted omita cualquier información o documento que le está pidiendo la autoridad, sí le pueden dar vista al Ministerio Público. Debemos de tener mucho cuidado. Ahora, se debe de presentar de forma impresa, firmada y que tenga y cumpla con todos los requisitos de la norma 004. ¿Para qué? Para que usted represente y ratifique en todo momento que esa fue la única participación que tuvo que ver con el usuario. Si estamos hablando de una autoridad penal, bueno, se me pasó plantear. Sí debe de ser ante la comisión, usted puede presentar una copia simple y en ese momento de la audiencia llevar el original y ellos mismos pueden cotejar para que usted no gaste en la certificación. En cambio, ante el Ministerio Público o juez de lo civil, si es requerido dicho documento, en ese momento sí se tiene que foliar y certificar para que no sea violentado dentro de cualquier etapa de los procedimientos. Preguntan también, ¿cuáles son las consecuencias de ignorar o dejar pasar un citatorio por parte del Ministerio Público o los emitidos por juzgados o tribunales de los estados? Muy bien. Al manejar ese término de ignorar, sabemos ya subjetivamente que conocemos del asunto, por lo que podemos ver que nos puede trasladar la autoridad por una orden de presentación. Entonces, si nosotros omitimos, como usted dice, ignorar como tal, entonces yo manejaría el término de que si no le notificaron personalmente, hacer omiso ese citatorio. Pero si usted es notificado personalmente y la autoridad, en este caso el Ministerio Público o Policía de Investigación, acredita que usted lo firmó, porque hoy en día hasta sacan fotografías de que usted lo está firmando, y usted omite presentarse,
En la primera no va a haber ningún problema, pero en las subsecuentes pueden ser multas o hasta una presentación, perdón, una presentación como tal. Vuelvo a insistir, ninguna de las dos pueden privarlo de la libertad, simplemente son acciones que en su momento va a tener que pagar una multa o lo van a trasladar para que usted desahogue dicha diligencia. ¿Cuáles son los plazos para contestar el citatorio o me pueda presentar con la autoridad para actuar rápidamente? ¿Existe un plazo? Ok, no existe plazo a menos que la misma autoridad, como vuelvo a insistir, en el mismo requerimiento, la autoridad si le pide la copia del expediente clínico le va a dar un término de 5 días. Si lo está citando como imputado o como testigo, de igual forma va a venir fecha. Pero si por ahí llegó un documento que el asistente se espantó porque llegó de forma agresiva el policía ministerial y no lo recibió y nosotros no sabemos qué términos traiga, en ese momento debe ser el conocimiento a su abogado para que de mínimo se traslade a la agencia, a la fiscalía y conozca de la carpeta y solicitar una nueva fecha a efecto de protección del mismo imputado. El doctor Iván Rosales Berber nos pregunta si el expediente clínico electrónico es válido para un juicio. Como tal, yo lo que siempre he visto y siempre alecciono a los médicos es que se imprima y se presente. ¿Por qué? Porque en cada momento que usted se presente con la autoridad, va a tener que dejar su equipo de cómputo para que ellos puedan trabajar con dicho expediente. No se puede presentar en diapositivas o eso porque se teme, a menos de que se certifique, porque si no se teme a que puede ser alterado y usted mismo puede tener esas consecuencias, porque si es alterado dicho documento, pues obviamente estaríamos en riesgo de, por lo que siempre es imprimirlo, firmarlo, como bien, porque digo, hasta la fecha, el mismo sistema del expediente electrónico no trae la firma electrónica, mismo que carece uno de los elementos que nos pide la norma 004 para la integración del expediente clínico. Entonces usted debe de imprimirlo y firmarlo autógrafamente para que no tengamos ningún problema y exhibirlo para que no seamos prevenidos en ningún momento. El doctor Martín Pérez nos pregunta cuando se emite un citatorio para confirmar el haber realizado una consulta, emitido un presupuesto, pero sin llevar a cabo ninguna cirugía, es sometido a un interrogatorio tal que hacer sentir una culpabilidad que no se tiene. Así es, normalmente la autoridad siempre va a existir una presión. ¿Para qué? Para llegar con un culpable. La autoridad, pues obviamente siempre a todo mundo, y desde que se generó el Ministerio Público, siempre su característica es culpar al inocente. Por lo que debe de ser asistido por un abogado para que no exista esa presión o coacción que le está haciendo la autoridad y que usted plenamente pueda desarrollar su testimonial sin ninguna presión como tal. Por eso, vuelvo a insistir, debe ser aleccionado y presentado con abogado. El doctor Luis Fernando Lira nos pregunta, al tener un seguro de responsabilidad, al recibir el citatorio, se les notifica a ellos y están obligados a darle seguimiento desde qué momento. ¿Qué requisitos debemos checar que cumpla el citatorio? Hay veces que los mismos usuarios se delatan que van a iniciar un procedimiento o están muy insistentes en el momento de que necesitamos un informe o quiero la copia del expediente, cosa que ustedes no pueden otorgarle a ningún usuario la copia del expediente, simplemente le pueden otorgar un informe. Desde ese momento usted debe hacer el conocimiento para que vayan previendo. ¿Qué es la prevención? Revisar su expediente, revisar qué fue lo que sucedió con el usuario y tener todo en orden porque sabemos que probablemente va a llegar ese requerimiento. Si usted le informa con sus abogados, ya cuando le llega el requerimiento citatorio, obviamente sabemos que el expediente clínico ya obra ante la autoridad y no vamos a poder poder firmarlo o poner un antecedente que realmente se nos haya pasado por la presión laboral. Debemos de estar desde el momento que tenemos conocimiento, solicitar la asesoría.
El doctor Ernesto Ramírez nos pregunta, ¿cuáles son las lesiones, delitos que alcanzan privación de libertad? Bien, de la privación de la libertad son bastantes. Entre una de ellas yo le puedo mencionar narcotráfico, lo que es el uso indebido de las sustancias, ¿cómo se llaman? Las extradiciones, lo que es robo con violencia, violación, abuso sexual no entra porque dependiendo el tipo del párrafo, pero entre ellas son las que se podrían interpretar. El ejercicio de la profesión no está dentro del catálogo de privación de la libertad. Es por eso que les repito, ustedes en ningún momento pueden ser privados de la libertad, a menos de que sea por una inadecuada defensa o una postura diferente, como se ha llevado también a veces a cabo lo que es el abuso de autoridad. Pero dentro de los catálogos como tal, no existe. En el caso del cirujano plástico. En el caso del cirujano plástico, ahí le pretendieron manejar la presunción de que él quería cometer un homicidio, por lo que ahí pues obviamente tenemos dificultades en relación a la defensa, porque dentro de la carpeta de investigación no se contemplaban los datos para que él estuviera privado de la libertad, así como todos, como todos los que han sido privados de la libertad han tenido yo creo que una ineficaz defensa, porque tenemos nosotros todos los elementos suficientes dentro del Código Nacional y de la Constitución para que desde el Ministerio Público, porque yo he entendido que todos han sido privados previamente por el Ministerio Público y en ningún momento se le llevó la defensa adecuada. La doctora Grisel Mayer nos pregunta, ¿qué tipo de seguro de protección médico legal nos sugiere que nos apoye durante todo el proceso de demanda? Bueno, dentro de parámetros como tales, no podría sugerir, yo creo que todos son buenos, pero a final de cuentas, usted lo que debe de preguntar es que si conocen el sistema penal acusatorio y cuántas audiencias han llevado, porque muchas veces sí, no se contempla eso, pero digo, lo primordial es que realmente tenga una defensa adecuada y conozcan del procedimiento. Nos pregunta el doctor Ernesto Ramírez, ¿es válido la firma del expediente electrónico paciente y médico con los pacientes que sirven para firmar electrónicamente? ¿Con los pads? Si el mismo sistema ya le maneja la firma electrónica, acuérdense que ya existe la ley de medios electrónicos. Nada más hay que revisar bien el documento para ver si está pegado dentro de la ley. Por lo que hace 8 días estábamos platicando ese tema también, que sería bueno que pues solamente lo llevaran a COFEPRIS para que sea verificado dicho sistema y que tengan ya una autorización. Con esa autorización ante cualquier autoridad, si usted lo presenta y va avalada por la COFEPRIS, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque estaría certificando dichos documentos y que la firma electrónica está dentro de los parámetros de la misma ley. El doctor Rodrigo Camacho nos pregunta si un paciente tiene una complicación y renuncia a nuestra atención y se va con otro médico, ¿pierde el derecho? Sí, porque es una renuncia voluntaria. Ahí sería bueno que le hicieran firmar, o bien si ya no saben de él, por ende y subjetivamente se da como tal. ¿Por qué? Porque a la hora de la investigación van a salir a flote los términos legales y una complicación como tal, también como ustedes, los médicos cirujanos, tienen los términos para ver las complicaciones de una intervención, así los abogados, por lo que en cualquier momento se puede desacreditar tal vez una corresponsabilidad. Creo que son todas las preguntas. Ahorita no nos han llegado más. Muchas gracias, licenciado Arturo Rodríguez Ávila, doctor Camacho. Nos envían muchos mensajes de felicitación por su excelente ponencia y agradecemos la participación
del doctor Javier Camacho Mondragón, candidato a la vicepresidencia del AMCPER, y su equipo de trabajo por el excelente tema presentado el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, todas las preguntas enviadas trataremos de contestarlas en privado y nos pueden hacer llegar al correo que aparece en pantalla o por nuestras redes sociales en la siguiente diapositiva. Doctor Camacho, ¿quisiera agregar algunas palabras más? Sí, mira, quiero agregar algo. Gracias, buenas noches a todos ustedes y gracias por acompañarnos en una sesión más de este proyecto legal en beneficio de todos ustedes. Como todos sabemos, el día 2 de febrero del año en curso, nuestro honorable Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, integrada por los expresidentes de la asociación, emitió una opinión respecto a que, con motivo de la pandemia del COVID-19 y el transcurso del tiempo sin cambio de mesa directiva, la asamblea ordinaria programada para el mes de marzo del presente año, así como la elección de vicepresidente, sea de manera virtual. Opinión con la cual me orgullece señalar que me congratulo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esa opinión, aunque tenga el carácter de calificada al haberse emitido por un órgano de vigilancia, participación y consulta del Consejo Directivo, lo cierto es que no puede tener el alcance de sustituir a la voluntad de los socios con derecho a voto, que es la asamblea de miembros, pues son precisamente ustedes quienes pagan sus cuotas y tienen esas facultades con el carácter de socios dentro de la Asamblea General de la ANCPER, los que pueden tomar esa decisión como órgano máximo y supremo de la asociación, tal como se señala en el artículo 33, que dice de la autoridad máxima. La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y en ella radica su gobierno. El artículo 60 dice de la naturaleza e integración del Honorable Consejo Consultivo, el cual es el órgano colegiado de la Asociación de Participación, Consultas y Asesoría, encargado de opinar, recomendar y proponer al Consejo Directivo respecto de los asuntos relacionados con el derecho de las actividades de la asociación para su fortalecimiento en la consecución de sus objetivos sustantivos. Habitualmente se mantendrá el receso y se constituirá exclusivamente con convocatoria del presidente del Consejo en función. Por ello, en cumplimiento de la opinión calificada del Honorable Consejo Consultivo y en apego a la legalidad de los estatutos, invito en este momento al presidente del Consejo Directivo del ANCPER a convocar una asamblea extraordinaria para que sean los socios que han pagado sus cuotas y que las pagan, tengan el derecho al voto, quienes establezcan los parámetros suficientes para adoptar la confiabilidad a las elecciones en la modalidad virtual, así como establecer el proceso de selección de la empresa auxiliar que se lleva a cabo a fin de evitar ilegalidades que podrían dar lugar a impugnación del proceso en términos de los artículos 31 y 49. El 31 nos dice: las quejas que se interpongan ante el Comité Nacional de Elecciones, los candidatos en un proceso electoral deben resolverse en un término no mayor a 15 días hábiles. Las resoluciones son notificadas a toda la membresía y de forma personal a los involucrados. El artículo 46, la declaratoria de validez de la elección, a que se hace referencia en el numeral 7 del artículo 33, la emite el Comité Nacional de Elecciones una vez desahogados todos los recursos de impugnación que se presenten ante el comité. Los recursos de impugnación se deben presentar mediante un oficio firmado por el candidato que impugna, debiendo incluir junto a ese oficio el expediente probatorio de la causa de impugnación. El Comité Nacional de Elecciones recibe la impugnación durante 24 horas, días hábil siguiente a la elección, del cual como candidato no dudaré en hacer valer. Soy el doctor Javier Camacho Mondragón. Considero soy su mejor elección para la vicepresidencia. Muchas gracias por su atención y por esta plática que hemos hecho para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Camacho. Pues bien, colegas de cirujanos plásticos, les recordamos que el día lunes 15 de febrero a las 9 de la noche, hora México,
continuamos con nuestro primer webinar académico denominado Innovaciones Biotecnológicas para el Manejo de Quemaduras y Heridas, impartido por la doctora Lourdes del Carmen Rodríguez Rodríguez, cirujano plástico certificado y presidenta de la Asociación Mexicana de Quemaduras en nuestro país, en el cual se podrán registrar en nuestras redes sociales, Facebook Javier Camacho Vicepresidente e Instagram Javier Camacho Vicepresidente. Muchas gracias a todos. Soy el Dr. Yus, CEO de Dr. Minds. Gracias a la Asociación Mexicana de Internet. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Que tengan buena noche. Felicidades, licenciado. Nos despedimos y pueden, se van a contestar todas sus preguntas que ya nos hicieron llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches.